Paula García es médica especializada en urgencias y emergencias. Actualmente trabaja como médica adjunta en el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana y en el SAMU. Además de su labor asistencial, Paula es una destacada divulgadora en redes sociales bajo el seudónimo En la Puerta de Urgencias. A través de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, comparte contenido educativo sobre salud, desmitificando conceptos médicos y ofreciendo consejos prácticos sobre cuándo acudir a urgencias y cómo actuar en situaciones críticas. Su enfoque cercano y didáctico ha captado la atención de una amplia audiencia, convirtiéndose así en una influyente voz en la educación sanitaria en línea. Bueno, pues yo empecé en 2020 con pandemia. Sí que es verdad que a mí la divulgación me gustaba mucho. Yo consumía mucha divulgación de todo tipo de ciencia, cultura, política, economía, me gustaba mucho. Y entonces aunque era algo que yo tenía ya por la cabeza, porque a mí me gustaba mucho explicarles a mis pacientes las cosas y que lo entendieran muy bien, pues bueno, pues estalló el COVID, como todos sabemos, y en ese momento que yo estaba pues en urgencias hospitalarias, tuve la necesidad de contar lo que estaba pasando, porque además era mucha la gente que me estaba preguntando continuamente qué estaba ocurriendo. Y bueno, pues dije, pues es el momento de hacerlo. Y empecé, de hecho, con YouTube, con vídeos largos, contando lo que estaba pasando con el COVID. Y bueno, pues le empecé a coger mucho gusto a todo esto de divulgar y de contar cosas por redes sociales que me parecían interesantes, y a raíz de ahí ya fue todo continuado y rodado hablando sobre medicina. Así que realmente ese fue mi inicio en el canal. Fue como un poco una necesidad de contar lo que estaba pasando y después un decir, me gusta hacer esto, me gusta explicar y me gusta que la gente lo entienda y poder seguir con ello adelante. Bueno, y actualmente estoy trabajando en urgencias hospitalarias y también en extrahospitalarias, en lo que es todo lo de la ambulancia y del SAMU. Y al final, pues tienes que organizarte, pues sacrificando mucho tiempo de lo que no tienes que trabajar. Es decir, yo aprovecho muchas veces en mi propio horario laboral a veces, o incluso a veces después quedándome allí para hacerlo, a grabar algunas cosas, y luego en casa tienes que dedicarle tiempo y bueno, pues esa parte de tu tiempo libre que a lo mejor lo harías para otras cosas, la tienes que dedicar a eso. Entonces es un trabajo un poco exigente porque realmente tampoco tienes un beneficio directo apenas, además cuando estás empezando no tienes nada, lo haces porque es algo que te apetece hacer y que lo disfrutas y que requiere pues un cierto sacrificio. Entonces yo ahora salgo de trabajar, de hecho yo he vuelto a trabajar ahora y yo me pongo a editar y a hacer mis cosas y mis guiones, porque también tengo intención de volver a YouTube con vídeos largos y todo, y entonces pues me lleva bastante tiempo, así que es un poco pues organizándote como puedes, sacando tiempo de lo que dedicarías a otras cosas, pues lo priorizas en esto, no mucho más. Sí, porque al final es una forma de contar lo que vives y lo que ves. Cuando tú exteriorizas algo, al final también lo purgas, y si te has llevado algo a casa, algún caso práctico o algún paciente que digas, esto pues me ha llegado un poquito o lo podría haber hecho de una manera o de otra, también si investigas un poquito más sobre el tema, y cuando también lo cuentas o lo explicas, pues te vas dando cuenta de las cosas que podrías haber hecho bien o las que podrías haber hecho a lo mejor de otra manera. Entonces, te ayuda a procesar todo esto, y también para mí es como un poco de desconexión de lo que es el mundo de la medicina o del sanitario, de estar todo el tiempo pues tratando con pacientes continuamente. Esto es como otro punto de vista, es como estar como en el backstage, ¿no? Pensando y editando todas las cosas, haciéndolo ya desde la calma, y además pues te desconectas de esa intensidad que requiere el estar tratando con personas. Entonces, para mí es como un trabajo, es como algo complementario que me ayuda con todo lo demás de mis pacientes y de lo que es el trabajo en sí, pero también me permite desconectar de lo que es el trabajo asistencial continuo. Sí, aunque es verdad que yo desde antes de empezar a divulgar, a mí ya me gustaba mucho lo de explicar, y me di cuenta de que no se me daba mal eso de convertir tecnicismos a un lenguaje más entendible para todo el mundo, y que además era muy satisfactorio el ver cómo la gente se iba contenta porque les habían explicado lo que les ocurría
y de repente lo entendían y lo habías hecho como de una forma muy sencilla y además yo cogía una hoja y les dibujaba lo que creía que les podía ayudar a entenderlo y eso fue algo satisfactorio, entonces yo ya lo tenía un poco innato en mí, no sé si llamarlo innato o cómo decirlo, esa parte de explicarlo, lo transformé en la parte de la divulgación, pero claro, cuando tú vas haciendo vídeos y vas haciendo comunicaciones y divulgaciones, vas aprendiendo también a hablar y vas aprendiendo a adaptarlo. Entonces, ahora es más fácil. Lo que pasa es que lo que me ocurre a veces es como que tienes como un poquito de ansia o necesidad de explicar todo y de que todo se entienda, y a veces cuando me pongo a explicar algo, como que me voy enlazando con cosas, porque claro, dentro del concepto de tal y entonces le enlazo no sé qué, y al final termino haciendo un vídeo divulgativo casi cada vez que le explico algo a alguien y se me va demasiado de las manos. Pero bueno, es, obviamente la experiencia ayuda a aprender a comunicarse, por supuesto. Pues al final creo que depende también un poco de los temas, porque también hay cosas que la gente ya va aprendiendo. Por ejemplo, yo ahora que en los vídeos cortos estoy trabajando mucho con lo que es la parte de primeros auxilios, yo he metido muchísima caña con el tema de la RCP y de reanimar y de las compresiones y de lo que hay que hacer, lo que no, lo que es ventilar, lo que no. Lo que me voy dando cuenta también en charlas y cursos que voy haciendo por ahí es que la gente también esa parte ya la va entendiendo, ya sabe lo que es un desfibrilador, ya ha oído ciertas cosas y ya no cuesta tanto explicar ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando hablamos de un tema un poquito más nuevo, en el que ya metes tecnicismos o metes medicaciones, sobre todo, bueno, el nombre de las medicaciones para la gente son muy difíciles de entender. Entonces creo que al final es ese tipo de nombres, ¿sabes? Los nombres más complejos, los que a lo mejor nos cuesta un poquito más explicar qué es lo que estás diciendo, o también cuando ya te metes en cosas de fisiología del cuerpo, que tienes que ir explicando lo que es una enzima, cómo actúa, lo que es un receptor, lo que es un neurotransmisor, pues eso a lo mejor cuesta un poquito más. Pero diría que eso. Bueno, a ver, mi especialidad en sí, que son las urgencias, ya es una especialidad que de por sí es estresante. Entonces, te ayuda mucho a lo que, a gestionar esa parte del estrés, ¿no? Entonces, cuando tú moldeas tu cabeza a adaptarte a esas situaciones, es como que la empiezas a estructurar y de esa manera pues también entiendes un poco lo que es la medicina porque realmente se estructura un poco de esa manera. Entonces, el divulgar sobre ello te ayuda a protocolizar y a tener muy claro lo que tienes que hacer y cómo tienes que actuar en cada momento, porque al final, cuando tú intentas hacer un vídeo o tienes que hacer una divulgación, hay un estudio previo complejo en el que has leído, has evaluado muchas cosas y eso a la hora luego de trabajar te ayuda muchísimo porque tienes también los conceptos frescos y ya tienes tu cabeza más estructurada porque lo has trabajado. Entonces es algo complementario que te ayuda. Pues de inicio, cuando empecé con el tema de las ambulancias, me di cuenta de que es un mundo un poco desconocido para la mayoría de la población, porque bueno, la gente que ha estado dentro de una ambulancia, pues generalmente es por algo que le ha ocurrido, entonces no es algo muy agradable. Y creo que, y de hecho lo pensé incluso yo misma antes de haber entrado ahí dentro, es decir, pues yo no sabía lo que había ahí dentro. Es como que tienes ahí una laguna mental que no sabes qué imaginarte de lo que tiene. Entonces me empezó a parecer como muy curioso enseñar lo que había dentro. Entonces, de hecho, de inicio empecé con eso. Y luego ya me fui dando cuenta de que también con la experiencia y con ir tratando con gente y viendo qué era lo que la gente más dudaba o qué más dudas tenía o cómo incluso podía ayudar a la población para que aprendieran a hacer cosas o hicieran cosas antes de que nosotros llegáramos, pues ha ido naciendo todo un poco de la necesidad. Creo que como al final, como nació mi canal, o sea, que empezó a raíz del COVID, pues era como, uy, pues esto la gente no lo sabe bien. O esto, si se hiciera de otra manera, si la gente lo entendiera de otra manera, nos podría beneficiar también a nosotros. Entonces, creo que ha sido un poco así. Los temas, al final, a veces hay gente que me escribe, oye, podrías explicar tal tema porque me parece interesante y de repente dices, joder, pues qué idea más buena. Y nace un poco de eso, de lo que necesita saber la gente, tanto de la experiencia que tengo en el día a día con los pacientes como cosas que a lo mejor veo por internet
o que incluso me sugieren y bueno, pues vas cogiendo ideas, las vas apuntando y luego las vas grabando cuando vas pudiendo. Pues creo un poco, lo que he dicho, creo que, a ver, al menos en lo que es mi parte de las urgencias, la parte de la divulgación ayuda mucho a que la gente no se desespere a la primera de cambio y a lo mejor no se vaya corriendo a un hospital por una cosa que a lo mejor es más banal o que se puede tratar en una consulta de atención primaria más tranquilamente. Pues evitar un poco también lo que es la presión asistencial. Y luego, en general, en la medicina es un poco eso, el saber tener un conocimiento básico sobre algunas cosas y saber cómo afrontarlas o gestionarlas, y luego también ayuda, pues, a evitar o a disminuir un poco la presión asistencial que nosotros tenemos en la parte de la urgencia, que al final, pues, pasaba mucho también con el COVID, ¿no? Que al final mucha gente iba también por desconocimiento y que, ojo, creo que es necesario cuando tienes una duda consultarlo de alguna manera para no quedarte con ello. Entonces, pues resuelve también esa parte de dudas en muchas ocasiones y también pues genera también ese puntito de curiosidad que a lo mejor a gente un poco más joven que se está planteando qué quiere estudiar o qué quiere hacer, pues a lo mejor le puede ayudar a resolver si realmente se quiere dedicar a eso o no. Y un poco también la divulgación tiene ese papel, el de poner esa gotita de curiosidad, de necesito saber más y aprender un poco más y también orientar a la gente que necesita saber qué quiere estudiar o a qué quiere dedicarse, creo que va un poco por ahí también. A ver, no sé si mi canal en general, creo que la divulgación en general, ojalá, espero que mi canal también haya hecho un poquito de su trabajo, ya sea pequeño, aunque sea, pero espero que sí, porque yo he intentado transmitir mucho eso desde mi punto de vista de mi trabajo y luego también de la medicina en general y de las cosas que se pueden aprender. También lo que se quiere transmitir, o un poco al menos desde mi punto de vista con la divulgación, es que, o en la parte de la medicina, es que a lo mejor hace unos años el concepto de lo que era un médico era como algo muy inaccesible. También había una figura muy arraigada que era la del varón, ¿no? Porque yo, un varón mayor, entonces yo mismamente cuando estaba de residente lo que nos encontrábamos es que era por el hecho de ser chica y ser joven, era no puedes ser médico. O sea, primero eres estudiante de algo o si no eres enfermera, porque al final era directamente, y para mucha gente el concepto de médico es eso, es una figura como más externa y que es difícil, a la que es difícil llegar, ¿no? Y no es para nada así. Entonces espero que se haya transmitido un poco esa visión, que es algo muy diferente, que todo el mundo podemos saber algo de medicina, aunque sea algo básico que nos vaya a ayudar en nuestro día a día o a resolver dudas como más básicas. Y ojalá pues haya habido gente que se haya quedado con ese papel y que bueno, también sé y me consta, porque hay gente que me lo escribe mucho también por internet y me gusta mucho pues el agradecimiento a lo mejor de decir pues gracias a lo que has contado, a lo que has enseñado, pues me está gustando lo que es la parte de la medicina o de las emergencias y ahora pues quiero formarme en eso. Y eso es muy satisfactorio porque al final dices, bueno, pues parece que lo que hago, parece que el tiempo que invierto en esto, aunque no tenga una recompensa económica muy grande, pues por lo menos la tiene de alguna manera y sabes que tu contenido está siendo útil al menos para alguien. Y con eso creo que te quedas más o menos tranquilo y contento, la verdad. Bueno, yo creo que cualquier persona que quiera divulgar o que quiera contar su experiencia siempre va a ser útil para alguien. Sí que es verdad que con la desinformación que tenemos hoy en día es muy importante cuidar todo el tema del rigor científico y de que si vamos a contar algo, estemos muy seguros de lo que estamos diciendo. Todos podemos cometer errores y yo también los he cometido y mucha gente. Tenemos que ser también mm, capaces de gestionar ese tipo de críticas, porque en Internet vas a recibir muchísimas críticas, aunque lo hagas muy bien o creas que todo lo que has dicho está bien, va a haber gente a la que no le va a gustar lo que estás haciendo y la que te va a rebatir lo que estás diciendo, aunque tú sepas que no es así. Entonces, primero, hay que saber gestionar esa parte, ¿vale? Después, cuidar el rigor científico y leer mucho de estudios científicos y bueno, al menos asegurarte que lo que estás diciendo no es una barbaridad.
y que si somos conscientes de que hemos dicho algo mal, hay que también saber asumirlo y también saber rectificar, que todos estamos aprendiendo y que todos podemos cometer un error, pero no pasa nada siempre y cuando pues lo seamos capaces de admitirlo y de rectificarlo. Y bueno, y a partir de ahí yo creo que ya es ponerte delante de una cámara o hacerlo de otra manera, o por escrito, o con esquemas, o lo que quieras, y empezar a contar cosas que creas que pueden ser útiles. Y creo que es muy interesante y a la vez creo que satisfactorio. Eso sí, requiere mucho tiempo. Mucha constancia y mucho tiempo, porque por desgracia la divulgación no se hace con un solo vídeo, se hace con un trabajo constante de mucho tiempo. Así que hay que tener también tiempo y ganas para ello. Pero sí, sí.